Bueno, muy buenas tardes para toda la comunidad UDI. Este es el programa Administración al Derecho. En la tarde de hoy vamos a continuar con el tema de las veedurías ciudadanas en Colombia, recordando que en la anterior presentación habíamos dado el concepto de las veedurías, que es ese mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, estas pueden ser del sector privado, pueden ser ONGs, pueden ser sindicales, para que ejerzan una vigilancia sobre la gestión pública respecto de sus recursos públicos, respecto de sus recursos ambientales, ¿sí? Y frente a las autoridades tanto administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control. También habíamos comentado la anterior presentación, la conformación, quiénes podrían conformar una veeduría y cualquier persona natural podría hacerlo, se puede constituir mediante personas y también mediante organizaciones. También habíamos hablado de las funciones que tenía las veedurías, ejercer vigilancia, sobre todo hablábamos del sector de la contratación pública, en donde esta figura cobra una importancia relevante, ya que por cuestiones de contratación se pierden muchos dineros públicos y las veedurías pueden ayudar a los órganos de control y a las autoridades para poder denunciar esos fraudes o esas irregularidades. También en materia electoral, ya que estamos próximos a un proceso de elección popular de alcaldes y gobernadores, allí también ejercen un papel fundamental esos veedores ciudadanos, de la mano de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la mano del Consejo de la Registraduría, pueden denunciar todos los fraudes que podrían de pronto percibir. Quedamos entonces, hablamos también de esos beneficios. Los beneficios pues son todos para los intereses de la comunidad y que todos estamos llamados a ser veedores ciudadanos, porque por el hecho de estar aquí viviendo en este país y ser ciudadanos, eso nos permite también nosotros poder ejercer ese control natural. Vamos a tomar hoy en cuenta el tema de los fundamentos normativos de esas veedurías ciudadanas. Voy a permitirme compartir la presentación que he dispuesto para poderles ampliar un poquito más. Vamos a darle aquí presentar los fundamentos normativos. Entonces, ¿dónde se encuentran esos fundamentos o dónde encuentra ese soporte jurídico esta figura de las veedurías? Entonces, hablamos de el artículo primero, segundo, el artículo 39, 40, 103, 209, 270 de nuestra Constitución Política. Ahora vamos a desarrollar más o menos así por encimita qué quiere decir cada uno de ellos. Estas veedurías se crean mediante la ley 134 del 94, donde se empieza a hablar de los mecanismos de participación ciudadana, específicamente el artículo 100, en donde aquí está la definición de las veedurías, y estas veedurías son reglamentadas por la ley 850 de 2003. También la ley de servicios públicos domiciliarios, que es la ley 42 de 1994, allí también se mencionan las veedurías ciudadanas. En la Constitución Política, el artículo primero nos habla de que Colombia es un Estado social de derecho. Por el simple hecho de tener la palabra social, eso involucra a las personas, ¿sí? Antiguamente se decía en la Constitución de 1886, que fue la anterior a 1991, que Colombia era un Estado de derecho. Decir de derecho quiere decir que todo tiene que estar conforme a una ley y eso sigue siendo así. Pero aquí se le incluye un elemento y es el Estado social de derecho, en donde las personas juegan un papel importante y aquí es donde se desprenden pues los derechos fundamentales y entre esos está también el derecho de asociación, que es el que aquí también se va a mirar más adelante. Entonces, por el simple momento en que la Constitución empieza a hablar de un Estado social de derecho, también incluye esos mecanismos de participación ciudadana como son las veedurías. También va de la mano de los fines del Estado, artículo segundo.
Los fines del Estado son poder satisfacer las necesidades de la comunidad. Y si en un Estado no se ejerce de forma correcta las funciones públicas, entonces pues muy difícilmente va a poder satisfacer esas necesidades a las que está llamado. Si no ejerce sus funciones de forma eficiente, pues mucho menos va a poder, si de pronto haciéndolo le queda difícil satisfacer las necesidades de todos, si no utiliza bien esos recursos, pues obviamente que va a tener más dificultades el Estado. El derecho de asociación, que les comentaba, que es el artículo 39 de nuestra Constitución, el artículo 40 dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control político y de hacer efectivo este derecho puede, el numeral segundo, nos dice tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otra forma de participación democrática. En este caso, otra forma de participación democrática son las veedurías ciudadanas. El artículo 103 ya empieza a hablar de esos mecanismos de participación ciudadana, en donde dice que estos mecanismos contribuyen a la organización y promoción. El Estado tiene que contribuir a que se puedan capacitar esas personas, se puedan organizar. Por eso es que se ha sacado la ley que los reglamenta, que es la 850 de 2003, porque es precisamente es un mandato constitucional frente a esos mecanismos de participación ciudadana. Por otra parte, el artículo 209 de la Constitución nos habla sobre la función administrativa, ¿sí? Y dice que esta está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Entonces, las veedurías ciudadanas y los veedores ciudadanos están llamados precisamente a poder revisar y a poder hacerle seguimiento a que todos los procesos en que está envuelto el Estado y la función administrativa del Estado se rijan por estos principios. Como les comentaba hace 8 días, uno de los principios es la publicidad. Y por eso es que todos los procesos contractuales que el Estado ejerce o que el Estado ejecuta, o aquellas entidades privadas que manejan recursos públicos como las cámaras de comercio, como las cajas de compensación familiar, están en la obligación de publicar sus procesos contractuales. Cuando estamos frente a entidades del Estado, esa obligación está en el SECOF 2. Y cuando estamos frente a entidades privadas que manejan recursos públicos, se tiene que hacer en algún sitio que sea público, puede ser en la página web de esa entidad, pero es una obligación. Y eso es porque tiene que cumplir con el principio de publicidad, por ejemplo, que estamos mencionando aquí en el artículo 209. El artículo 270 nos habla sobre la participación de ciudadana en el control fiscal. Ya cuando hablamos de control fiscal, esto se refiere es a los recursos públicos. ¿Sí? Dice que la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados. Entonces, aquí estamos hablando de un control fiscal. Esas veedurías pueden ejercer diferentes tipos de control: el control fiscal, el control ambiental, el control político, el control legislativo, todo lo que se llame control. También decíamos que los fundamentos normativos, la ley 134 de 1994, específicamente el artículo 100, que es el que da el concepto. Aquí quiero comentarles una anécdota con esta ley, y es que esta ley obviamente salió apenas se promulgó la Constitución de 1991. 3 años después aparece la ley 134, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. Esta ley, casi que en todos sus artículos, fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, es decir, que no tenían vigencia, porque esta ley pretendía que poner requisitos mínimos para poder ejercer las veedurías ciudadanas, para poder participar en una veeduría ciudadana.
uno de esos requisitos era que la persona tenía que saber leer y escribir. Y resulta que aquí el ejercicio de esa gestión pública se puede realizar sin tener en cuenta esas dos habilidades de la persona. Usted puede ser un veedor innato y puede de pronto no haber hecho sino hasta quinto primaria, o de pronto puede que no sepa leer, pero usted puede mirar que están haciendo una obra, que están colocando una obra, que están cambiándole el cauce a un río, por ejemplo, en las comunidades indígenas. Ellos quizás no tienen esas facilidades o esas oportunidades de poder ser alfabetas, de poder aprender a leer y a escribir. Sin embargo, ellos pueden percibir que hay situaciones que no son normales, como ocurrió en una comunidad indígena en donde se pretendía cambiar el cauce de un río para poder realizar una obra pública. Y ahí se organizaron, esas personas se organizaron, y personas que no son letradas se organizaron y hicieron pusieron todas sus quejas ante todas las autoridades para que eso no se llegara a dar. Entonces, aquí la ley 134 del 94 dejó vigente algunos artículos, entre ellos el artículo 100, que habla sobre las veedurías ciudadanas. La ley 850 de 2003, ya por medio de la cual se reglamentan las veedurías, aquí ya es una ley que está más estructurada, es una ley estatutaria. Aquí también encontramos la definición en el artículo primero, y ahí en adelante todas las maneras de poder organizarse y recibir capacitación. La ley estatutaria 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Recordemos que la participación democrática se da porque esto viene de la mano o es una extensión de la expresión Estado Social de Derecho. Entonces, por eso tenemos esta ley estatutaria que es la que la rige. El control social. Entonces, aquí hay unos principios de la veeduría ciudadanas. ¿Cuáles son esos principios que se tienen que regir según la ley 1757 de 2015? Principio de oportunidad, de solidaridad, democratización, autonomía, transparencia, igualdad, responsabilidad, eficacia, objetividad y legalidad. Entonces, las personas, entidades y organizaciones que ejerzan el control social lo tienen que hacer también con base en estos principios, porque en alguna oportunidad conocí el caso de en un municipio en donde se creó una veeduría, o había una persona que se autodenominaba que pertenecía a una veeduría, y lo que hacía era pedirle al alcalde que le diera contratos, porque si no, entonces él estaría toda hora molestándolo con toda la gestión pública que realizara el municipio. Afortunadamente, este alcalde pues denunció el hecho, y las veedurías ciudadanas no están para pedir dádivas a cambio de no ejercer el control, porque estarían faltando a esos principios, sobre todo el de transparencia. Entonces, de todo se ve, y en un país o en una época en que la corrupción se quiere hacer pasar como algo natural, como algo normal, no es así. La corrupción es la que es el cáncer de la sociedad, en este caso de nuestra función pública. Y aquí también, para traer a colación otro tema que quizás no es de este tema de veedurías, pero está relacionado, y es que cuando se hablaba de tener esa burocracia, la palabra burocracia era en Inglaterra, en donde allí se tenían que emplear en el sector público las personas más capacitadas y más preparadas. Entonces, esa burocracia lo que en sí lo que encerraba era que eran las personas mejor preparadas las que tenían que estar al frente de un país, de una nación. Y aquí la burocracia, pues se ha prostituido el tema, el concepto, porque aquí la burocracia es poder nombrar en esos cargos a los amigos, así no tengan ni idea de la gestión que tienen que realizar. Y para eso también están aquí las veedurías, precisamente para poder ejercer ese control. ¿Qué procedimiento se debe seguir para constituir una veeduría? Ya para terminar, según la ley 850 de 2003. Entonces dice que se tiene que seguir el siguiente procedimiento.
Elegir de una forma democrática a las personas que quieren actuar como veedores. Tendrá que hacerse de pronto una convocatoria para saber quiénes quieren pertenecer a esas veedurías, y esas veedurías se organizan por sectores, por áreas disciplinares, por ejemplo, el del sector salud. En el sector salud hay muchísimas veedurías que están creadas con respecto a los servicios que ofrecen las EPS, las IPS, en el sector energético, en el sector ambiental, en la parte del control fiscal. Entonces, dependiendo de cada tema, se puede ir creando o organizando ese conjunto de personas que van a constituir una veeduría. Y eso pues tiene que haber una convocatoria pública para quienes quieran hacer parte. Elaborar, cuando ya se han reunido las personas interesadas, se tiene que elaborar un documento o un acta de constitución en donde diga quiénes son los integrantes, el documento de identidad de cada uno, cuál va a ser el objeto de esa veeduría ciudadana, qué nivel va a tener, si va a ser nivel territorial, nacional, departamental, la duración y el lugar de residencia. Esa inscripción de este documento se tiene que realizar ante las personerías municipales o distritales o ante las cámaras de comercio, quienes llevarán un registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción. Así como las cámaras de comercio llevan un registro de las empresas con su registro mercantil, de esa manera también se lleva aquí un registro de las veedurías ciudadanas. En el caso de las comunidades indígenas, esta función es asumida por esas mismas autoridades, las autoridades indígenas. Un ejemplo, ya para finalizar, un ejemplo de acción, una acción de veeduría ciudadana y ambiental regional al macizo de Iguaqui. Ordenan la demolición y traslado de la antena de Movistar en el municipio de Villa de Leyva, obligado a revocar la licencia de construcción correspondiente. Entonces, fíjense la labor que realizó esta veeduría ciudadana, ¿sí?, en pro de poder garantizar el ambiente, porque el medio ambiente es un derecho, también está catalogado como un derecho, como lo vimos en anteriores presentaciones, todos tenemos derecho a un ambiente sano. Entonces, en virtud de esto, esta veeduría se organizó y logró que se demoliera y se trasladara una antena que estaba causando molestias en el municipio de Villa de Leyva. Entonces, para que aquí uno de muchos ejemplos que se han dado sobre el correcto desempeño de las veedurías ciudadanas. En conclusión, entonces, ¿qué son las veedurías ciudadanas? Son mecanismos de participación y de control social de carácter temporal, mediante las cuales los ciudadanos y las ciudadanas ejercen el derecho constitucional de controlar de manera objetiva e imparcial la administración y gestión de lo público. El propósito es intervenir a tiempo, ¿sí? A tiempo, por ejemplo, en los procesos de contratación, cuando se está adjudicando ese contrato, antes de que se llegue, o cuando no van a llegar cuando ya se haya ejecutado y se haya terminado la contratación, que no se pueda hacer nada, ¿sí? En caso de encontrar irregularidades en el manejo de la gestión y administración de lo público, previniendo así actos de corrupción. Vamos a cerrar entonces nuestro programa con la presentación de este video, en donde hemos recapitulado todo lo que hemos dicho hasta ahora. Permítame, le voy a compartir entonces el video y ahí con eso pues damos final a nuestra presentación de hoy. ¿Qué es una veeduría ciudadana? La veeduría ciudadana es un mecanismo de control social mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la administración y gestión de lo público y también del sector privado que maneje recursos públicos o desarrollen actividades de interés público. Muy interesante. ¿Y no hay ninguna ley que regule las veedurías ciudadanas? Sí, claro. Está la Ley 850 del 2003. Es la ley que regula este mecanismo de control social y es lo que debemos estudiar para tener en cuenta nuestro trabajo. Para ejercer la veeduría ciudadana, contemplamos mínimo 6 pasos que se describen a continuación, que se pueden realizar paso a paso o en simultánea. Esto depende de los acuerdos a los que haya llegado la veeduría ciudadana. Paso 1.
Las organizaciones civiles o los ciudadanos deben elegir de manera democrática a los veedores. Luego, elaborar un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los veedores, documentos de identidad, lugar de residencia, el objeto de la vigilancia, el nivel territorial y la duración de la misma. La inscripción de este documento se realizará ante los personeros municipales o distritales o ante las cámaras de comercio, quienes deberán llevar registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción. Paso 2. La información del Estado es un bien público que debe estar al alcance de todos y es el principal insumo de trabajo de control ciudadano. Para entender qué información pedir, es importante recordar que la gestión pública se basa en 3 tipos de documentos. El primero, normas constitucionales legales y actos administrativos. El segundo, políticas, planes, programas y proyectos. Y el tercero, que son los contratos. Paso 3. El análisis de la información es necesario, porque recopilar sin analizar no nos lleva a ninguna parte. Es vital y necesario entender qué pasó. Debemos comparar lo planeado con lo ejecutado y buscar las razones que expliquen la diferencia. Adicionalmente, es necesario conocer la normatividad jurídica y los postulados técnicos. Paso 4. Para formular nuestros pronunciamientos, debemos saber qué dependencia de la entidad es la responsable de la gestión que estamos controlando, con qué espacios de participación y control se cuentan, a qué aspectos vamos a referirnos y qué información vamos a presentar. La redacción del pronunciamiento de la veeduría debe ser ordenada y clara para que cualquier persona entienda, y debemos saber a qué nos vamos a referir, qué pretendemos y para qué lo hacemos. Paso 5. No todos los pronunciamientos deben responderse de manera pronta y completa. A veces será importante fijar algún plazo prudencial con la propia entidad. Los plazos que tienen las entidades para responder son: solicitud de la información, 10 días hábiles. Quejas, reclamos o peticiones, 15 días hábiles. Consultas en relación con un área o tema a cargo de la entidad, 30 días hábiles. Paso 6. El grupo de veeduría informa lo adelantado, resultados obtenidos, dificultades encontradas, observaciones y recomendaciones realizadas, las respuestas recibidas. Se le informa a las instituciones, la administración municipal o departamental, los órganos de control, los medios de comunicación y la comunidad. Bueno, muy bien. Entonces, con esto ya podemos cerrar el tema de hoy y añadir que cualquier ciudadano puede también poner una denuncia de este tipo por ser veedor natural ante las oficinas de participación ciudadana de las entidades públicas. Muchísimas gracias a todos por su atención y los esperamos el próximo viernes.